de personas a las cuales siguieron. Pero ¿dónde están todas aquellas personas? Muchos de ellos, incluso sus huesos desaparecieron de las tumbas por el paso del tiempo y se volvieron polvo. Pero el único que resucitó fue aquel que dio la vida por nosotros. El Cordero de Dios ha muerto por usted y por mí. Pero si usted está agradecido con Él, déselo más fuerte, no con un aplauso de flojera ni de muéstrese agradecido por aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. El poder de la sangre de Cristo es tan fuerte que lo ha redimido. El poder de la sangre de Cristo ha pagado su deuda que usted tenía. Porque usted iba derecho al infierno. Pero gracias al sacrificio, ahora usted tiene vida y vida en abundancia. Pero muchas veces nosotros no conocemos eso. ¿Por qué? Porque no le damos el valor que la palabra de Dios tiene. Y al no darle ese valor no podemos llegar a conocer, ni mucho menos a tomar las verdades que en su palabra están. Antes de empezar, me gustaría que así como están de pie, inclinara su rostro. Señor mío, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia. Nos entregamos en tus manos, amado Padre Celestial. Y ábrenos el entendimiento, Señor mío. Que en esta hora, Señor Todopoderoso, me estés hablando a mi vida, mi Dios de gloria. A ti sea toda la alabanza y toda la adoración. Amén y amén. Bien, me gustaría que me acompañaran al libro de Salmos, el capítulo 119, el versículo 105. Y así como están de pie, vamos a leer a una sola voz. ¿Ya todos lo tienen? ¿Sí? Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Puede tomar su asiento. Cuando se nos va la luz, nosotros procuramos tener siempre, o ya sea una lámpara o una vela para poder alumbrar nuestro hogar. O cuando usted está pasando por un camino muy oscuro, procura, no sé, encender la lámpara de su teléfono para que usted pudiera ver. Y le da valor y le da prioridad a esa luz, ya que sin ella usted podría tropezar o cometer algún accidente. Y la palabra de Dios tiene que también tener un valor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es nuestra lámpara, es nuestro manual para andar en este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad. Es por eso que se debe tener un valor a la palabra de Dios. Hoy en día podemos tener la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Tome su Biblia, o sea, examínela. Examine su Biblia. Muchos tal vez tengan funda o sean de pasta dura. Puede ser personalizada. Puede tener una Biblia normal de la Reina Valera o alguna otra versión. Pero para que usted pudiera tener esa Biblia, primero tuvo que pasar por un largo tiempo. Más de 1000 años tuvieron que pasar para que la Biblia pudiera ser escrita. Se escribió alrededor de varios continentes, pasando por varias personas. Pero el enemigo hizo lo imposible para que la palabra de Dios no se escribiera.
Y ahorita está haciendo lo que está al alcance de sus manos para que la palabra de Dios usted no la lea, no la comprenda. Para que la palabra de Dios usted no pueda exprimir ni conocer las verdades que en ellas están. El diablo hace lo posible para que no la hagamos, no conozcamos el verdadero valor que tiene la palabra de Dios. Pero, en primer lugar, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Alguien sabe qué es la palabra de Dios? Levante su mano y diga, y puede levantarse si gusta. ¿Qué es la palabra de Dios? Ana, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? Es vida, muy bien. ¿Qué más? Andy, ¿qué es para ti la palabra de Dios? ¿Perdón? Mi fuerza, tu fuerza, muy bien. Si me acompaña a Mateo 4:4, y el primero que lo encuentre, se puede poner de pie y leerlo a gran voz. Mateo 4:4. Amén. Te has ganado un auto. Ahí está. No, pero si lo sugieres por ahí, ¿me apoyan? Ándale. Bien. Dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. No sé cuántos de ustedes han pasado esa hambre que, no sé, va por la calle y usted pues tiene tanta hambre, que hasta el sentido del olfato se le agudiza. Y vas, ¿no? Y dices, ah, mira, por acá no se huele a pozole, ¿no? Vas, sigues caminando y, ah, mira, acá están haciendo picadillo, algo por el estilo. Y se te agudiza el sentido del olfato. Y huele la comida y como que aquí adentro se te empieza a retorcer y dices, ay Dios, cómo quisiera estar yo ahí. O peor aún, no sé, cuando vas por el centro o por X calle, ¿no? Y tú no llevas pues nada de dinero, ¿no? Nada de liquidito para lo que ibas a lo mejor. Y vas y pasas por una taquería o vas o pasas por un restaurante. Y ese golpe del olor a la comida viene y te llega y es como de, ah, soy mecho. Y, y te da esa hambre. Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Que un día después de la oración, creo que sí. Bueno, pues yo venía, pues por acá abajo, por las similares, ven que pues ahí hay dos taquerías, ¿no? Y yo iba y pues yo sí tenía hambre, rara la vez, ¿va? Eh, y este, y voy pasando por ahí y me llega ese olor a tacos. Y es así como de, no inventes. Y pues yo conozco a dos chavos que trabajan ahí, ¿no? Y la tentación de decirle, no, pues invítame un taco, ¿no? Pues me ganaba, pero me contuve, ¿no? Y y ahora luego voy, paso y llego con una hermana que pues vende pues antojitos, ¿no? Luego de las noches. Y me llega el olor y es así como de, ah, su mecha. Y te da hambre, ¿no? Hasta sientes cómo se te retuerce en el estómago por querer comer. Hay personas que cuando tienen hambre hasta de malas se ponen. Pasa una mosca y, ¡ay, mosca! O alguien viene y le pregunta, oye, ¿y qué quieres? Y así, luego te contesta, por el hambre que luego no tienes. Luego, pues te hace decir cosas que no, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando uno viene y come? Sientes esa satisfacción, sientes, te sientes con ánimo, sientes que las energías se te regresan. Y y es lo mismo con la palabra de Dios. Si tú a lo mejor que será 3, 4 horas, sientes hambre,
Ahora, la Biblia es nuestro alimento espiritual. Y si no la lees, ¿cómo crees que se sienta tu espíritu? Siente hambre por la palabra de Dios. Es nuestro alimento. Jesús dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y en ella el Señor nos prepara un alimento completo. Y sí, a veces tu carne como que te quiere ganar y te mete eso de que no quiero leer. O leo al rato, pasa ese rato y no lees, te pasa el día y no leíste. O luego es así como de, ay, estoy leyendo pero no entiendo, no capto nada. Pero en sí, ahí en la palabra es donde encontramos nuestra delicia. Ahí es donde encontramos esas fuerzas, donde encontramos vida en ellas. No sé si te ha pasado que luego estás tan metido en la lectura, que pasa algo y vienes y que te ríes. O llegas a un pasaje y te sorprendes. ¿Cómo es que David hizo esto? ¿No? Un ejemplo. O llegas a un momento y te gana el sentimiento y lloras. O te enojas. O solamente soy yo. Pero en ella encontramos nuestra delicia, en ella encontramos nuestras vidas, encontramos nuestra fortaleza. De hecho, el salmista lo expresa en Salmos 119, 103, y me acompaña de rapidito. Sí, capítulo 119, versículo 103. Igual, el primero que lo tenga se puede poner de pie y levántese a decirlo. Pero de pie, si no, no cuenta. Out. Muy bien, muy bien. Ándale. Dice, cuán dulces son tus palabras a mi boca, más que la miel. Encontramos delicia, encontramos dulzura en la palabra de Dios. En ellas encontramos nuestro pan, nuestro alimento. Y cuando uno llega a terminar de leer, se siente satisfecho, se siente con fuerzas, se siente con ánimo. Ve de un lado diferente, con una perspectiva diferente a la vida. Pero de igual manera, es un mensaje divino de parte de Dios. Vemos que antes en el Antiguo Testamento, cuando los profetas decían un mensaje de parte de Dios al pueblo, venían y decían, ha venido palabra de Jehová a mí, o Jehová me ha hablado esto, y lanzaban la profecía, lanzaban el mensaje. Hoy en día tenemos la posibilidad de que sea el Señor hablándonos directamente a través de su palabra. Tenemos la posibilidad de que sea el Señor el que nos dé un mensaje a través de su palabra. Puede ser de exhortación, de ánimo, de consuelo, pero en ella podemos encontrar el mensaje de Dios. Cuando uno ora, es uno quien habla con Dios, claro está, pero cuando nosotros leemos, es Dios el que está hablando a nuestra vida. Y cuando estamos leyendo podemos llegar a un pasaje y topamos con ese pasaje, nos llega a sorprender, nos llega a impactar y podemos decir, wow, esto es por lo que yo estaba pasando, esto es por lo que yo estaba sucediendo. Estas son palabras que yo necesitaba escuchar. Y en ellas el Señor nos puede estar hablando. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no nos agarramos de esa palabra, no nos podemos agarrar de esa verdad. O nuestra mente está ocupada en otras cosas
y no le prestamos, no captamos el mensaje del Señor que tiene para nosotros a través de su palabra. De igualmente nos transforma. La palabra de Dios puede llegar a transformar tu vida, puede llegar a transformar tu situación. Si me acompaña a Salmos del 1 al 3, perdón, Salmos capítulo 1, versículos del 2 al 3. El primero que lo lea. Muy bien, muy bien. Así sí las buscan, ¿va? Dice que si meditamos en su palabra, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted puede llegar a ser transformado. Su vida puede ser llegada a cambiar, ya que en la palabra encontramos el manual para andar en este mundo de tinieblas y oscuridad. La palabra de Dios tiene el poder para transformar a las personas si es que se toman firme en ella. Por ejemplo, aquí les va una pequeña historia, ¿va? Hace unos 7 años más o menos, pues eh, pues yo no, mm, ay, ¿cómo lo digo para no quemarme tan feo? Yo venía aquí al templo por obligación, ¿sí? Ahí está. De hecho, a mí no me gustaba venir aquí al templo. Sentía pena, sentía vergüenza de venir aquí al templo. Y una vez, bueno, llegó un tiempo donde nos llegamos a alejar. Nos llegamos a alejar y yo sentí una satisfacción enorme porque dije, no, pues ya no tengo que volver a ir. Espérenme. Y dije, no, pues ya no tengo que volver a ir. Y pues sentí bonito, ¿va? Y, y ya, pasó el tiempo y todo. Y como que llegó un momento donde como que queríamos empezar a volver a ir, como que no. Y yo me quedé así como de, no, otra vez. Y cuando venían me decían, no, pues vamos a ir al templo. Yo venía y decía, es que tengo tarea. Es que ya me acordé que me salió un proyecto. No puedo ir. Y pues no quiero reprobar. Me salía lo estudioso y, no y me inventaba mil excusas para no venir. O luego me inventaba síntomas bien raros pues, para decir, no, pues estoy enfermo y tengo esto. Y, y no venía aquí al templo. Porque realmente no me gustaba, hermanos, no me gustaba. Y ya cuando venían y me traían a la fuerza, pues ya yo ahí venía bien mal encarado, amargado, sin ganas, molesto, indiferente, venía mal. Y pues por aquí por la zona vivían o viven, no sé qué onda, muchos compañeros pues de mi escuela, ¿no? En aquel entonces. Y cuando veníamos llegando, pues yo venía y pasaba o a mi abuelita o a mi mamá del lado de la carretera, yo me venía así, a modo de que no me vieran, por si es que pasaba alguien. O si pasaba alguien de la otra acera, yo me volteaba, así a modo de que no reconocieran que pues era yo. Y ya, si me lo topaba enfrente, pues ya ni modo que pues, que otra cosa, pues ya lo saludaba y todo. Pero pues no les decía que venía yo para acá. Dice, no, es que pues por allá vive un familiar. Ya. Y ya una vez cuando estábamos por acá, pues yo me adelantaba y y para entrar, pero no por las ganas que tenía por venir, sino para que pues no me vieran entrar, ¿no? Entonces, pues me adelantaba y entraban. Y ahí me veía, ¿no? Ahí en la prédica, ¿no? Ujú. Todo mal encarado, todo indiferente, criticando al predicador, a los hermanos. Ay, sí. Y así estuvo por un buen tiempo. Llegó un día donde
llego al culto, indiferente como ya era costumbre, y empiezan a predicar y a predicar y a predicar. Y yo me le quedo viendo, porque lo que estaban predicando era como si me lo estuvieran tirando directamente a mí. Y yo así como de, ¿y cómo sabe lo que estoy viviendo, no? Y veía que seguía predicando, 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 y es como si se estuviera dirigiendo especialmente a mí. Y todo lo que decía concordaba con, pues, con lo que yo estaba pasando, ¿no? Con lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y yo me quedé así como de, bueno, pues ya párale, ¿no? Ya estuvo bien conmigo, ¿no? Ya vete con otro hermano. Y, y veo, ¿no? Como el predicador citando las escrituras, citando la palabra de Dios, empieza a ministrar mi corazón. Yo me quedé así como de, pues, ¿qué está pasando, no? Era el Señor el que me estaba hablando en ese entonces. Yo no lo entendía. En aquel tiempo yo no lo entendía. Hace 7 años yo no entendía que era el Señor el que me estaba hablando. Pero termina de predicar y yo conteniéndome las ganas de llorar. Esa fue la primera vez que yo pasé a la administración por voluntad propia, porque antes me pasaban. Aunque no tuviera yo nada que ver con la administración, pero me pasaban por cualquier cosa. Y esa vez fue la primera vez que yo pasé por voluntad propia. Y ahí ven a un niño, pues, a un niño de 11, 12 años, postrado, chillando, quebrantado, con a moco tendido, pero ministrado por el Señor. Estaba siendo confrontado por la palabra de Dios. Y sin darme cuenta, mi vida estaba dando un giro de 180 grados. Si estaba caminando en esta dirección, el Señor vino, me cambió y me mandó por otra dirección. Me mandó contra la corriente de este mundo. Y antes me daba vergüenza, me daba pena decir que venía a un templo cristiano. Hoy a todas las personas que llego a conocer, vengo, me presento y digo, mucho gusto, soy Kevin y vengo a un templo cristiano. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Palabras cambio, digo, no, pues soy cristiano. O luego ellos vienen, salen la pregunta, ¿y tú de qué religión eres? Yo soy cristiano. Y lo digo ahora sí, ¿no? Pues con orgullo, ¿no? De ser cristiano. Pero la palabra te llega a transformar. La palabra de Dios te llega a cambiar rotundamente. La palabra de Dios tiene un valor tan grande, tan inmenso. De hecho, la palabra valorar significa tener aprecio, estima o tener mérito hacia algo o alguien. ¿Quiénes de ustedes estiman la palabra de Dios? ¿Quiénes de ustedes valoran la palabra de Dios? Pero para que llegáramos a tener la Biblia en nuestras manos, tuvo que pasar por una historia un poco oscura. Tuvo que pasar por un tiempo de sacrificios. Tuvo que pasar por un tiempo de persecución, de martirio. Vemos desde la historia de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron rechazados, burlados, y muchos de ellos fueron perseguidos. Muchos de ellos vinieron y fueron asesinados. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Por compartir el mensaje que Dios tenía. La mayoría de ellos fue asesinado. Por ejemplo, Isaías, aunque la Biblia no lo registra, pero según la tradición judía, Isaías murió durante el reinado de Manasés. Su ministerio fue un ministerio que duró 60 años y durante ese tiempo fue rechazado. Durante ese tiempo llegó a tener amenazas, insultos.
Y según la tradición judía, durante el reinado de Manasés, Isaías fue capturado y fue aserrado, fue partido en dos. Así fue como terminó la vida de Isaías, uno de los grandes profetas. El pueblo de Israel se llegó a enojar con los profetas, se llegó a enojar con los portavoces de la palabra de Dios. Otro ejemplo fue Jeremías. Jeremías fue torturado en múltiples maneras. Jeremías fue burlado. Jeremías fue rechazado. De hecho, podemos ver que una vez fue aventado a un pozo. Si me acompañan a Jeremías 38, 6. Jeremías 38, 6. ¿En dónde fue echado? En una cisterna, exactamente. ¿Y qué tenía esa cisterna? A ver, ¿quién leyó el versículo? A ver, que me diga ¿qué tenía la cisterna? ¿Qué? Cieno, exactamente. O sea, es lodo, es fango. Imagínate ser tirado en lodo. Y ahora, no se crean que nada más era, no sé, pues por las rodillas. No, o sea, fue hundido en lodo. Ahora, el lodo cuando se seca se vuelve duro. Imagínate estar ahí. Ponte en el lugar de Jeremías. Jeremías realmente sufrió demasiado, demasiado. Al pueblo de Israel lo hizo como quiso, lo hizo como trapo de cocina. Incluso hasta su propia familia lo rechazó. Si me acompaña Jeremías 12:6 y alguien que no haya leído, si puede leerlo. Pero de pie, si no, no cuenta, si no, no cuenta, si no. Ajá. Dice, dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti y aún ellos dieron gritos en pos de ti. No les creas cuando bien te hablen. Su propia familia abandonó a Moisés, dejó a Moisés, a Jeremías, dejó a Jeremías. Su propia familia lo abandonó, no tuvo apoyo, no tuvo apoyo de parte de su familia. Ahora, igualmente, según la tradición judía, Jeremías fue llevado en contra su voluntad a Egipto, en donde fue apedreado hasta que muriera. Jeremías terminó sus días apedreado. Jeremías, a pesar de que él trataba de darles el mensaje al pueblo de Israel y lloraba por el pueblo de Israel, Jeremías fue apedreado por predicar la palabra de Dios. Ezequiel, un profeta contemporáneo a Jeremías, su ministerio duró poco más de 20 años. Y durante ese tiempo predicó y profetizó a los que eran cautivos en Babilonia. Compartió la palabra en Babilonia. Y ahí fue mártir por
por reprochar a su pueblo de la idolatría. Al final se cree que Ezequiel murió en Babilonia alrededor del 569 a.C. Y eso y más sufrieron los profetas. Jezabel igual persiguió a los profetas. Los profetas tuvieron una vida dura. Los profetas muchos de ellos tuvieron una vida de exilio por predicar la palabra de Dios. Y muchos dicen, es que eso de la Biblia solamente son fantasías. Es un libro de ficción. Es un libro donde se habla nada más de un Dios mitológico. Es un libro donde es un libro común y corriente. Pero vemos en él cómo personas murieron a causa de la palabra de Dios. Y digo, si solamente es un libro cualquiera, si solamente es un libro sin importancia, entonces, ¿por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto martirio? ¿Por qué tanto reproche? Si solamente es un libro común, si solamente es un libro igual a los demás. Vemos que la persecución bíblica no solamente fue en los profetas, sino aún en el tiempo de los apóstoles se vivió esta persecución. La persecución ha pasado durante todo el tiempo de la humanidad. Eso no es nada nuevo. Y no sé a quién de ustedes de aquí, a lo mejor su familia, a lo mejor un amigo, se ha burlado de usted por llevar la palabra de Dios. A lo mejor se ha burlado de usted por leer la palabra de Dios. A lo mejor en su trabajo usted está leyendo la palabra y llega algún compañero y se empieza a burlar de él, de usted. A mí me ha pasado que luego estoy leyendo la Biblia pues en la escuela en tiempos libres y, y pues yo la tengo pues en el teléfono, ¿no? Pues la regular en la escuela la leo en el teléfono. Ya en mi casa ya la leo en físico, ¿no? Ya me ocupo mi Biblia. Pero en la escuela, por lo regular lo leo, lo que está en el teléfono, y estoy leyendo. Y luego vienen y me dicen, no, pues, ¿qué haces? Le digo, no, pues leo. Y luego ven que es la Biblia y luego se empiezan a burlar. O luego empiezan a hacer chistes de mal gusto acerca de la Biblia. Eso no es nada nuevo. De hecho, eso lo vivieron infinidad de personas a lo largo del tiempo. Las burlas, eh, los asesinatos a causa de la palabra, la exiliación, eso se ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Los discípulos llegaron a ser perseguidos y matados por proclamar la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos a Esteban, si me acompaña a Hechos 7 del 54 al 60. Hechos 7 del 54 al 60. Hechos 7 del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, le taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amén. Y habiendo hecho esto,
durmió, o sea, murió. Vemos el caso de Esteban, el cual fue apedreado por proclamar la palabra de Dios, por decir la palabra de Dios. Y solamente por decir la palabra de Dios fue apedreado hasta la muerte. Algunos dicen, no, son tonterías la palabra de Dios. Pero por tonterías te llegan a apedrear hasta la muerte. Esa es mi pregunta. Y como Esteban llegaron a sufrir los demás apóstoles. Otro ejemplo fue Pedro. Pedro fue encarcelado, fue latigado y le prohibieron hablar la palabra de Dios, juntamente con Juan. La tradición judía dice que Pedro fue crucificado de cabeza. Mateo fue atravesado por una lanza en Etiopía. Andrés fue azotado, apedreado y luego crucificado por 2 días, donde predicó a todos los que pasaban por ahí. Acompáñeme a Hechos 12, del 1 al 2. Sí se están repartiendo las bolsitas, ¿verdad? Hechos 12, del 1 al 2. Muy bien. Jacobo igual, murió a causa de la palabra. Jacobo, algunos lo conocen como Santiago. Él fue atravesado por una espada. Otros dicen que fue decapitado por ella. Pero vemos cómo ellos sufrieron. Bartolomé fue despellejado. Imagínate ser despellejado. Si tan solo cuando tienes un pellejito aquí en los dedos, vienes, te lo jalas y que sientes feo, ¿no? Ahora imagínate ser despellejado completamente y después de eso, si eso no falta, fue decapitado. Juan, aunque fue el único que murió de viejito, pero igual sufrió. Él fue envenenado y puesto en una olla de aceite hirviendo. Imagínate aceite hirviendo. Cuando te caen gotitas en los brazos, sientes feo y estás ahí luego chillando, que ¡ay, me quemé! Ahora imagínate ser echado en una olla de aceite hirviendo. Y como vieron que nada de esto le afectó a Juan, fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió en el libro del Apocalipsis. Pablo fue azotado, enjuiciado y después decapitado. Vemos que incluso el mismo Jesús sufrió a causa de la palabra de Dios. Vemos que el mismo Jesús fue azotado, burlado, escupido, golpeado, crucificado. Fue atravesado por una lanza por predicar la palabra de Dios. Y ellos sabían que iban a padecer por todo esto. Ellos sabían que iban a sufrir por todo esto. Pero aún así lo hicieron. Aún así por amor lo hicieron. Unos dicen, no, pues es que la palabra de Dios es una simple tontería. Pero una persona no arriesga su vida por una tontería. Mucho menos por algo que saben que no es verdad. Una persona común no la arriesga. Una persona común no se atreve a morir por algo así. Mas, sin embargo, ellos lo hicieron. Ellos decidieron dar su vida por la palabra de Dios. Y yo le hice la pregunta al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué solamente por predicar la palabra tuvieron que padecer? ¿Por qué tanto martirio por predicar la palabra? ¿Por qué tanto odio por predicar la palabra? ¿Por qué tanto desprecio por tu palabra? Y es porque la palabra de Dios no va conforme a la corriente de este mundo. En ella se encuentra el poder de Dios. ¿Usted qué hace con la palabra? ¿Usted qué hace con ella? Porque digo,
para que pudiera escribirse en papel y traducirse, pasó por mucho. Para que pudiera llegar a nuestras manos, pasó por mucho. Y, y para que nosotros nada más vengamos y la tengamos arrumbada, o solamente la ocupemos los domingos o el día del discipulado, o para que la tengamos abierta en un salmo con un vaso con agua, como que siento que no. La palabra de Dios es viva y eficaz. En ella está el poder de Dios. Y quien sepa y reconozca el valor que tiene, no habrá nadie en que se le pueda poner enfrente. Pero alrededor de la historia, de esta historia, la Biblia tuvo que ser traducida a varios idiomas. Y no crean que fue que se agarraron los pergaminos y dice, ok, ya, lo traduzco, los junto, lo publico y ya. No fue así. También pasó por una historia donde se derramó mucha sangre inocente. Por ejemplo, William Tyndale, espero pronunciarlo bien, primeramente fue un sacerdote de la corona inglesa y vio que en la palabra de Dios había grandes verdades y venía y la predicaba a los colonos estadounidenses, a los niños y ancianos de Gran Bretaña. Venía y se las mostraba, venía y las predicaba. Y quiso traducir la palabra al inglés. Y a causa de eso, las autoridades vinieron, lo apresaron, lo arrestaron, lo golpearon y después, ¿qué hicieron con él? Lo estrangularon y lo quemaron vivo. En la hoguera vinieron, lo amarraron, le pusieron una soga en el cuello, lo estrangularon y después lo quemaron. Quisieron quemar todas las copias que él había hecho. Pero al final se pudo traducir la palabra al inglés fue expandida por Gran Bretaña y por Estados Unidos. Otra persona que tradujo la Biblia, ahora al español, fue Martín Lutero y Casiodoro, entre otros muchos que igual sufrieron martirios por traducir la palabra. En la Unión Soviética tuvieron que meter las Biblias de contrabando, porque si te cachaban con un cargamento de Biblias, era suficiente para que te mandaran a la cárcel, para que te mandaran a matar o en los menores de los casos, a trabajos forzados. Vaya, incluso con llevar un pequeño pasaje de la palabra era suficiente para que te mataran. A lo largo de la historia han habido muchas personas las cuales murieron a causa del evangelio. Y hoy se vive esa misma persecución. De hecho, se han calculado que por año mueren 100,000 cristianos. 100,000 cristianos solamente por la palabra de Dios. 100,000 cristianos son matados, son azotados por predicar la palabra de Dios, por tener la palabra de Dios, por tener una Biblia. Solamente por eso están sufriendo. Vemos el caso que es en China. En China, verte con una Biblia o con solamente decir algún versículo o exaltar el nombre de Cristo es razón suficiente para condenarte a pena de muerte. En el Congo, de igual manera, es pena de castigo
o de muerte por tener una Biblia o ser considerado cristiano. En Corea del Norte es cadena perpetua o condenación a muerte. Y así es en varios países. Hay países donde la persecución es menor. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Aquí en México. Aquí en México, ¿a quién no lo han criticado o quién no se ha burlado por tener a alguien una Biblia? Muchas veces hasta nuestra propia familia se burla de nosotros. Una vez escuché las palabras de un filósofo, no me acuerdo el nombre del filósofo, que decía, después de mi muerte, mis obras pasarán por toda la tierra y la Biblia pasará a un museo. Hoy en día, la palabra de Dios se puede encontrar en todas las partes del mundo. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna. Vamos a ver un video. No sé si allá cabina me lo puede poner. Y si me pueden apoyar con apagar las luces. Apagar las luces. Y si me pueden apoyar con este video. Y me gustaría que prestaran atención. No se distraigan. Presten atención a lo que es este video. Si me apoyan con luces aquí de plataforma, por favor.
¿Qué fue lo que entendió en este video? Alguien, rapidito. ¿Qué más? ¿Hermano? Exactamente. Exactamente. Lamentablemente, hoy en día podemos tener muchas versiones, palabras de muchos tipos. Podemos tener una Biblia normal o una Biblia de estudio. Podemos tener una Biblia de, no sé, la versión Reina Valera, una Biblia de la versión lengua actual. Tenemos muchas herramientas, muchas versiones, pero no las aprovechamos y no les damos el valor que se merece la palabra de Dios. Mas, sin embargo, hay países que desean y anhelan tener una Biblia, pero no pueden. No pueden a causa de la persecución que se tiene en sus países, a causa de las normas que se tienen en sus países. En los tiempos actuales toman la Biblia como un libro común y corriente, como un libro de una religión cualquiera, pero en ellas encontramos lo que es la palabra de Dios, el poder de Dios. Muchos vienen y se toman a la ligera la palabra de Dios. O pueden leer versículos y decir, no, pues está bonito, me gusta este versículo, pero no lo toman, no lo creen, no es germinado en su espíritu, no se les vuelve una palabra rema en su espíritu. Hay personas que incluso hasta dicen cada barbaridad de la palabra de Dios. Por ejemplo, en mi escuela, luego bromean con chistes realmente muy malos acerca de la palabra. Y uno con toda seguridad, que de verdad hasta parece chiste, pero no, de verdad, lo dijo con toda seguridad, dice, no se burlen, o les va a pasar igual que en los tiempos de Moisés, cuando Moisés construyó el arca y la tierra se inundó a causa de la maldad que había en el mundo. Y yo me quedé así como de, ¿Moisés? Me dice, sí, Moisés, el que construyó el arca. Digo, es que ese no es Moisés, es Noé. Y todavía terca la persona, no, es que es Moisés, que no sé qué, que no sé cuándo. Hay personas que no reconocen el valor de la palabra. Una vez en filosofía se estaba compartiendo ideas acerca de la existencia de un Dios, acerca de la palabra. Y una compañera se levantó y dijo, yo no creo en la palabra porque fue escrita por hombres alrededor de toda la historia, de varias partes del mundo. Y me dice, y todavía dice, de hecho la Biblia ni siquiera fue escrita en un idioma, en un único idioma. De hecho fue escrita en arameo, en latín y en griego. Yo me quedé así, pesada. Y me dice, yo no creo en la palabra de Dios. Pero vemos que toda escritura es inspirada por Dios. Que sí, fue escrita por hombres, pero fueron por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Fueron por hombres inspirados por Dios. Hay personas que ni siquiera la leen. Vienen, la tienen guardada, acumulando polvo. Y ni siquiera se toman la molestia de venir y leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan bella, tan dulce, tan única. De hecho, ha habido personas en mi escuela que luego me dicen, ¿qué estás leyendo? Le digo, no, pues esto. Y luego vengo y les digo una porción de la Biblia y se quedan tan clavados. Se quedan así, o sea, ni parpadean. Quedan así como de... Y de verdad, ponen una atención que en clases las ponen. Pero, o sea, le leen las palabras de Dios y los ojitos vienen y
y les brillan, se quedan tan clavados la palabra de Dios. Y dice, es que lo que estás leyendo es algo bonito, es algo lindo. Y me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Digo, sí, yo soy cristiano. Y le digo, no, pero si quieres, te invito a mi iglesia. Le digo, no, pues es la que está aquí abajo, chalala, chalala, chalala. Me dicen, sí, espero un día poder ir. Y y en sí, la palabra de Dios es tan linda, es tan dulce, es, es un libro tan hermoso, que se tuvo que tener sacrificios para escribirla, para traducirla, sí, sí, y se vive aún una persecución bíblica, porque hay personas que no les agrada, hay personas que, que tienen odio hacia la palabra de Dios, pero hay personas que la valoran y la atesoran. Yo me pregunto, ¿qué valor o en qué puesto está la palabra de Dios en tu vida? ¿En qué, en qué lugar tienes la palabra de Dios en tu vida? ¿La tienes solamente como un amuleto? ¿O realmente te la comes? ¿Realmente la estudias? Una vez conocí de una persona que dedicaba 8 horas, exclusivamente 8 horas en estudiar la palabra de Dios. Y vengo y me quedo así como de, no, pues realmente estamos verdes en esto. Se estudia versículo por versículo, palabra por palabra. 8 horas diarias en leer la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros ni siquiera ni 3 capítulos queremos leer porque nos da sueño, porque nos da cansancio. En esta hora yo les digo, yo no tengo el poder de convencerlos a ustedes en que valoren la palabra de Dios. Yo no lo tengo, sino el Espíritu Santo. Es el único que tiene poder de convencimiento. Pero sí puedo animarlos a leerla. Que espero que eso es lo que haya pasado en esta hora. De verdad hayan reconocido el valor que tiene la palabra de Dios, el sacrificio que se tuvo que tener. Y aunque pueden haber ciertas circunstancias, obstáculos, topes para no leer la palabra de Dios, impedimentos para no leer la palabra de Dios, pero usted entréguese en sus manos. Estudie la palabra de Dios. Dile, Señor, enamórame de tu palabra. Señor, ayúdame a comerme tu palabra, a disfrutar de tu palabra. Yo me pregunto, ¿le estamos dando el verdadero valor que se merece? Y si no es así, empecemos a dárselo. Y nuestra vida tendrá un cambio radical. Pónganse de pie, hermanos, en esta hora. Pónganse de pie y esto es personal. Esto es personal. En que si usted quiere darle el valor que se merece a la palabra de Dios y examine su vida, a lo mejor diga usted, no, pues creo que yo no le estoy dando el valor que realmente se merece. Y, y, y me siento mal por eso. Si usted se lo quiere dar, si se lo quiere empezar a tener ese valor,
Incline su rostro y ora a Dios. Dígale, Señor, perdóname porque no he valorado tu palabra como te mereces. Perdóname, Señor, porque a lo mejor sabía que tenía que leer la palabra, sabía que tenía que leer la Biblia y no lo hice. A lo mejor tú tenías algo para mí en esa lectura, pero a causa de mi humanidad, a causa de mi carne, no leí la palabra, no leí lo que tú tenías para mí. No escuché tus palabras, Espíritu Santo. Perdóname por eso. Pero en esta hora, Señor mío, yo vengo delante de ti. En esta hora, Espíritu Santo, me presento ante tu santa y bendita presencia. Espíritu de Dios, perdóname. Perdóname porque a lo mejor tenía en poco a tu palabra. Pero en esta hora, Señor mío, en esta hora sé por lo que tuvo que pasar. En esta hora, Señor mío, sé que tiene valor, que no es como cualquier otro libro. Señor mío, que ni siquiera tu libro entra en un libro religioso, sino que es palabra tuya. Es un libro apartado de todos los demás. Es especial, único, dulce. En esta hora, Espíritu de Dios, enamórame de tu palabra. Enamórame, Señor mío, de la lectura de la Biblia, amado Padre Celestial.